Bueno, vamos a empezar entonces ahora a contarles un poquito cómo es el ejercicio 1. Ustedes ya hicieron el ejercicio 0. Vamos a explicar un poquito de qué se trata el metaproyecto, no mucho, porque como dijimos el otro día, tampoco queremos marullarlos contándoles demasiadas cosas que le pueden complicar el desarrollo de estos primeros ejercicios y que los hagan pensar en cuestiones que ahora todavía no son necesarias. Entonces vamos a dar inicio a esta pequeña charlita que es cortita y la idea es que ustedes la puedan escuchar ahora antes de la clase y aprovechemos el momento de la clase para hacer la devolución de lo que ustedes estuvieron investigando y también nos puedan preguntar cuáles son las dudas que tienen respecto a este ejercicio que es el ejercicio 1. Bueno, primero algunas cuestiones que fueron surgiendo el otro día cuando nos juntamos todos, y nosotros siempre hacemos como hincapié en ciertos conceptos que vamos a ir atravesando a lo largo de todo el año y que van a estar presentes en todos los ejercicios. Un poco estos conceptos fueron apareciendo, apareció en principio el clima, que es el que vamos a estar trabajando ahora, apareció también el tema de la economía, que fue algo que entre todos estuvimos hablando, y también va a aparecer la noción de sistema. Esos tres conceptos son muy importantes y se van a desarrollar a lo largo tanto del metaproyecto como en el ejercicio de adaptabilidad y también en el conjunto de vivienda. O sea, son tres conceptos que nos van a acompañar durante todo el año. El concepto de sistema, todavía de eso no hablamos, pero es lo que vamos a empezar a hablar cuando arranque bien el metaproyecto. Hay una frase, justo me tapo yo misma para leerla, pero no se la voy a leer. Hay un librito de Juan Manuel Escudero, este que está acá, que se los recomiendo que lo lean, que se llama Pasiones, que es una entrevista que le hace un grupo de investigación en docencia universitaria a profesores memorables de la universidad. El primero que hicieron fue a Curi, que también está muy bueno, y este es el de Juan Manuel. Y dentro de ese libro le van preguntando su labor docente y él cuenta bastante sobre el metaproyecto. Y hay una frase, que es esta que está acá, que me parece fantástica, lo que resume un poco todo esto que nosotros le fuimos contando incipientemente del metaproyecto. Y nosotros le explicamos a los alumnos, esta va a ser la responsabilidad más grande que vas a tener en tu vida, hacer esto, más que hacer un ministerio. Porque el tipo va a ser lo único que va a tener en su vida, lo único que va a poder tener como cosa propia. Va a ser esa casa. Entonces, vos tenés que dar todas las posibilidades, incluso con sus gustos, que no tienen nada que ver con los tuyos. Vos le haces una casa de 50 metros cuadrados, pero tiene que poder crecer a 60, a 70. Le agrega una pieza, un tallercito, un negocio, un lavadero. Las casas viven 70 u 80 años. Esta frase de Juan Manuel resume un poco también el espíritu del metaproyecto y de lo que se va a venir. Entonces, muchas de estas cosas, por suerte, de las que yo les voy a contar a ustedes, estos conceptos que van a ir apareciendo, sin darnos cuenta, el otro día en el transcurso de la charla fueron apareciendo todos. Como ya más o menos les adelantamos, el metaproyecto implica una localización, es decir, cada uno de ustedes va a tener un clima asignado, y la vivienda va a tener que poder crecer y evolucionar a lo largo del tiempo, que no es el tema del ejercicio 1. También les contamos que el metaproyecto implicaba como una fusión entre el campo intelectual académico y el campo de la arquitectura popular, y que ustedes de esa fusión van a encontrar una nueva riqueza, una nueva forma de proyectar, ¿no? Un nuevo campo desde donde poder actuar. Los proyectos en general que ustedes van a hacer o que nosotros pretendemos, ¿no? Que cada proyecto tenga un fuerte compromiso con la realidad, con el contexto y la región, con los usuarios, con las necesidades, con los recursos disponibles, con la economía. O sea, fíjense que estas cosas que yo estoy leyendo ahora son todas cosas que fueron surgiendo el otro día en la charla. Atravesar el metaproyecto significa un descubrimiento respecto del sistema, del rol del arquitecto, de lo evolutivo, y es como un proceso de maduración al final de la carrera. Este metaproyecto tiene todo un marco conceptual de referencia,
que nosotros utilizamos mucho, que parte de ese marco conceptual está construido a partir de esos artículos que ustedes fueron leyendo, ¿no? De los primeros articulitos que les dejamos, que no eran libros, sino que eran como artículos sueltos además de los libros, ¿no? Uno es este, por ejemplo, el de Fernández Cox, que estaba el artículo, esto de tratar de buscar una arquitectura adecuada al aquí y ahora de la realidad de cada situación. Por otro lado, aparecía también esta cuestión de la tecnología apropiada, ¿no? ¿Qué es esto de la tecnología apropiada? ¿Qué significa construir en Latinoamérica? ¿Qué significa esto de que debiera ser una tecnología sencilla, una tecnología blanda, una tecnología que no haga mano de recursos tecnológicos estrambóticos, sino algo fácil de construir, sobre todo no tanto el núcleo inicial, porque es probable, ya ahí me estoy adelantando un poquito, pero que el núcleo inicial lo haga una empresa constructora, pero sí todos los crecimientos que después se van a hacer a lo largo de la vida útil de la vivienda, deberían estar pensados de forma sencilla y con una tecnología que esté al alcance de cualquiera. Entonces ahí dice un poquito, la tecnología apropiada debe ser respetuosa de la cultura donde se inserta, integrarse armoniosamente y desarrollarse a partir de los recursos de aquella y del propio medio, ¿no? Pero esto es importante también, servir como una herramienta para la creatividad, es decir, proyectar a partir de ahí, que no sea algo que los encorsete a ustedes, ¿no? Que no los deje mover, que no los deje pensar, sino al revés, poder proyectar a partir de ahí. De la tecnología apropiada deriva como este concepto de tecnología social, que es cuando ya empieza a involucrarse la gente en este tema de la autoconstrucción, ¿no? Es decir, la tecnología apropiada al servicio de la gente. Entonces, por eso deriva en tecnología social. ¿Mm? Esto es un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando algunos decían que renegaban respecto de lo que habían aprendido hasta ahora, o que habían puesto medio en crisis, o sea, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? Y nosotros decíamos no, que en realidad no, que es un proceso de lo más lógico, que para que ustedes estén en esta instancia, tienen que haber aprendido todo eso otro, que por ahí hoy van a revisar, pero que en realidad es totalmente válido y va a seguir siendo totalmente válido. Es decir, todo este listado de cosas que aparecen acá son todas cuestiones que ustedes las aprendieron en estos 3 años, 4 años que están cursando la carrera, ¿no? Lo espacial, la idea, el proceso proyectual, el lenguaje, la continuidad espacial, lo dimensional, lo funcional, el corte variado, lo singular, lo repetitivo, digo, todo esto va a aportar muchísimo a todo esto nuevo que va a empezar a aparecer ahora, que son las cuestiones nuevas que aparecen en el taller, ¿no? El sistema, el mantenimiento, cómo se van a mantener estas cosas, la estrategia, el clima, la gestión, la economía, el usuario, lo constructivo, el contexto, la pobreza, los modos de vida, Latinoamérica, la autonomía, lo evolutivo, la escasez de recursos y la adaptabilidad. Es decir, todo esto no podría aparecer si ustedes antes no hubieran aprendido y no supieran manejar todo esto, toda la primera columna, ¿no? Entonces, esta división que aparece acá en región y usuario es un poquito lo que apareció en la conversación del otro día. Es decir, a esta funcionalidad que ustedes ya saben cómo manejar, a esta espacialidad, a la expresividad, al entorno, le vamos a sumar esta cuestión de entender y poder aportar al proyecto la cuestión de la región y la cuestión del usuario. Respecto a la región, lo que vamos a tomar es el clima, la cultura, las formas de vida y los materiales y la mano de obra disponible. Y respecto del usuario, ¿no? Sabemos que va a ser en un contexto de economía, que vamos a trabajar en vivienda de interés social. Sí vamos a saber cómo se va a gestionar esto, es decir, el núcleo inicial va a tener una forma de gestión y después todos los crecimientos y las evoluciones que va a tener la vivienda va a tener otra forma de gestionarse que generalmente va a ser por medio
de autoconstrucción o de colaboración entre vecinos. Esto del usuario indeterminado también surgió, ¿no? Como un problema. Bueno, ¿cómo hago para poder proyectar para un usuario que no sé finalmente quién va a ser? Pero sí tengo muchos datos para saber, por ejemplo, respecto de la región que habita, yo puedo deducir más o menos qué forma de vida tiene, pero también hay cosas que nunca las voy a saber. Por eso, el proyecto tiene que ser lo suficientemente abierto para admitir estas cuestiones de la adaptabilidad y de la personalización respecto del usuario o de los usuarios que podría tener la vivienda a lo largo de su vida útil. Y este tema de la evolutividad, también entender el por qué. No por qué, preguntarse. ¿Por qué una vivienda a lo largo de los años debe crecer? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las necesidades que van apareciendo en una familia para que una vivienda tenga que ir creciendo? ¿No? Es un poco lo que cada uno debe indagar a lo largo del metaproyecto, ¿no? Todo por un lado, el paquete grande de la región y por el otro, el paquete del usuario. Que finalmente siempre tratar de vincularlo a estos dos campos, ¿no? El campo intelectual y el campo popular.